Muy buenas noches, congresista. Gracias por atendernos. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Gracias por la actualidad nos obliga a tocar el tema del exministro Silva. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo y qué es lo que debería pasar? Bueno, escuchando un poco la conversación o la entrevista anterior, yo creo que la cercanía del presidente con el ya exministro Silva ha sido pública, ¿no? Y yo creo que con mayor razón hay muchas cosas que se deben transparentar. No puedo más que decir que nosotros como bancada, desde Cambio Democrático Juntos por el Perú, nos reunimos con el señor Silva y es por esa reunión, te contaré ni siquiera infidentemente, sino ya públicamente, es por la reunión que tuvimos cuando él era entonces ministro y ya los cuestionamientos empezaban a salir, que decidimos votar a favor de la segunda interpelación y finalmente firmamos la moción de censura contra el señor Silva. Claro, minutos antes de que el presidente finalmente lo sacara, no se pudo votar esto en el Congreso. De hecho, hubiera sido interesante ver cómo terminaban esos votos a favor de salvar al señor Silva, porque a veces la oposición golpea duro, pero no muestra lo mismo con los votos en el Pleno, ¿no? Y finalmente, yo sí creo que el presidente debe dar la cara a la Fiscalía. Yo sí creo que ahí ha cometido un tremendo error buscando ampararse, ¿no es cierto?, en este artículo 117, y yo creo que más bien debería contestar las preguntas que la fiscal tiene que hacer, ¿no? Correcto. El presidente está intentando más bien que se anule, es decir, su abogado considera que aquí se han vulnerado los derechos del presidente al abrirse una investigación, pero el fiscal de la Nación ya ha rechazado y esto tiene que resolverse en el Poder Judicial, pero el abogado ha dicho escalaremos hasta el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión? ¿Está bien que se investigue al presidente? Y si es así, le pido que tome en cuenta que el tema de Silva está directamente asociado a la participación del presidente, porque si en efecto hay una organización criminal, los indicios apuntan a que esa organización criminal no estaría liderada por Silva, sino que él sería un brazo operativo. El líder de la organización sería el presidente Castillo. Mira, yo entiendo en realidad que algunas dudas se estén tejiendo alrededor de la figura presidencial, pero hay que ser también muy honestos y muy francos en esto, Mávila. Quienes han buscado la vacancia, quienes han buscado la acusación constitucional, que dicho sea de paso, la más avanzada es por traición a la patria, ni siquiera son por estos temas, y quienes han buscado de alguna manera deslegitimar la figura presidencial en donde ahora se encuentra el señor Castillo, mañana podría ser cualquier otro candidato victorioso de las elecciones democráticas, ha sido no ahora, no el último mes, ha sido desde julio del año pasado. Entonces, poniendo eso en claro y sabiendo desde dónde viene a veces ganas de socavar una figura presidencial cuando los resultados electorales son adversos a ciertas fuerzas políticas, sí, en estos momentos yo creo que es urgente que mientras más señales de transparencia se den, más confianza, así sea de manera paulatina, se va a poder recuperar. El tema de no haber declarado a la prensa, por ejemplo, salió un informe hace 100 días, ya no sé cuántos días van. 105, creo, 105, 106, por ahí vamos en la cuenta. Imagínate, yo creo que eso es un error tremendo, es decir, salir a la prensa a aclarar, salir a la fiscalía a aclarar, este pedido de nulidad de la investigación tiene que ser retirado, creo que sería lo más inteligente y a ver si el señor Salaverry le puede aconsejar eso al presidente que tiene ahora más llegada. Y finalmente que esto le permita ir a las citaciones fiscales, porque no ir genera más desconfianza de la que ya hay y como dicen bien, el que nadie debe o el que nada debe no la teme. Entonces el presidente de la República también tiene que dar ese gesto, ¿no? Tenemos un tuit del presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, dice lo siguiente: si el exministro Juan Silva no aparece en las próximas horas tras haberse dispuesto su detención preliminar, queda evidenciado que la Policía Nacional no tomó precauciones para evitar su fuga y por tanto estaría siendo protegido al más alto nivel como Fray Vázquez, sobrino del presidente, y Bruno Pacheco. A eso yo le añadiría un comunicado que nos ha hecho llegar el Ministerio Público, donde señala que se solicitó videovigilancia el 27 de mayo para el exministro Juan Silva Villegas y le está pidiendo el Ministerio Público que dé cuenta de esa videovigilancia a la policía. ¿Desde el Congreso usted secundaría una interpelación al ministro o una citación para conocer qué hizo finalmente la policía con la solicitud? Sí, mira, yo no veo ningún problema. De hecho, nosotros al exministro del Interior, si a eso te refieres también, lo hemos interpelado y quien te habla redactó incluso una moción de censura antes de que fuera removido dentro de los cambios que se hicieron en el gabinete pasado. Pero creo que el sector interior es clave, ¿no? Ahora, yo no puedo apuntar a responsables como diciéndote la policía es responsable si el señor Silva no es encontrado o la fiscalía es responsable si el señor Silva es protegido. O sea, digamos que también hay un camino a seguir.
y ojalá y no haya, digamos, como tú dejas entrever algún tipo de cosa detrás, ¿no? Como te digo, creo que la mejor señal del Ejecutivo en estos momentos es salir a la prensa, rendir cuentas y, por supuesto, acudir a la Fiscalía. Sobre las investigaciones en curso y sobre lo del señor Silva y otros, lamentablemente sí, espero que puedan encontrarse lo antes posible y, de ser culpables, purgar sentencia de inmediato. De acuerdo, tenemos otro tuit también, su colega Diego Bazán se ha pronunciado al mismo tiempo, dice: lo advertimos hace días, Silva se fugó con la complicidad del gobierno, titular del Interior Dimitris Enmache ignora funciones y competencias, pero cumple bien con su objetivo, encubrir al gobierno, así como él, muchos con su accionar se vuelven parte de esta organización criminal. Y solo para recordar que la censura del señor Silva ya estaba prácticamente cocinada cuando el presidente, más bien consciente de eso, lo debe retirar, pero sobrevive mucho tiempo. Silva, vamos a ser uno de los ministros más cercanos e intocables del presidente. Su comentario final, congresista Bazán. Sobre este tema, final de la entrevista. No, lo que usted nos quiere decir sobre este tiempo y lo que debe hacer el Parlamento. ¿Qué le toca? ¿Cuál es el rol del Parlamento hoy, del Congreso, donde se requiere definitivamente de consensos políticos, porque si no de esta no vamos a salir? De acuerdo. Mira, te lo consultaba, Mávila, porque de hecho también quería hablar de las tareas y los retos del Parlamento ahora que se acaban de aprobar tantas cosas en Comisión de Constitución y Comisión de Educación. Hoy mismo se han aprobado cosas que entran mañana para el Pleno y algunas para el siguiente Pleno descentralizado que son bastante trascendentales. Sobre el tema de las interpelaciones, escuchaba al señor Salaverry decir, ¿no? Ha habido una lluvia de interpelaciones, un exceso de pedidos de censura. Y es cierto, yo misma he votado en contra de algunas, a favor de otras, porque siento que sí ha habido este ánimo y esta animadversión de querer socavar cada decisión que el presidente tomaba, pero desde mucho antes de que siquiera se den muestras de la incapacidad que ahora claramente las vemos, ¿no? En todo caso, de ineficiencia, si se quiere decir. Pero yo sí creo que el Congreso, habiendo aprobado, por ejemplo, hoy en la Comisión de Constitución un dictamen sobre la bicameralidad, que además viene amarrada a la reelección a la cual el 85% de la ciudadanía le dijo que no en el 2018, sí preocupa, ¿no? O sea, el Congreso también tiene una gran responsabilidad en sus manos de poner ciertos candados para una reforma política que asegure que lo que sea que venga luego de este gobierno, bien sea en 5 años o bien sea la decisión que el Congreso tome, sea algo mucho mejor. De acuerdo, le agradezco a Sigrid Bazán haber estado con nosotros esta noche, muy amable.